Pero quiero hablarte de algo que he venido trabajando con algunos clientes que son empresarios y que desde mi perspectiva termina siendo supremamente fundamental porque es lo que nos permite a nosotros crear el contexto para poder que esos resultados empiecen a dar, ¿sí? Yo tengo una teoría que es bastante particular, ¿sí? Cada vez que nosotros nos planteamos un objetivo, ese objetivo que nosotros nos estamos planteando es la versión mejorada de lo que nosotros tenemos actualmente. Si deseas incrementar tu facturación, esa facturación es una versión mejorada de la facturación que tienes en este instante. Si deseas una relación de pareja o mejorar tu relación de pareja, ese objetivo es una versión mejorada de la relación que tienes actualmente. Si deseas, no sé, alcanzar un peso ideal o tener un cuerpo específico, es una versión mejorada del resultado que actualmente estás experimentando. Supremamente obvio, y eso es algo que todos lo sabemos. ¿Qué significa esto? Que si es una versión mejorada de los resultados que nosotros tenemos en este mismo instante, significa que ese resultado también es una versión mejorada de nosotros mismos. Ojo, una versión mejorada, no diferente. Hay una gran diferencia entre una versión mejorada y una versión diferente. La única posibilidad por la cual yo me puedo plantear alcanzar un objetivo es porque algo dentro de mí en forma de potencial reconoció que tiene la capacidad de alcanzar ese objetivo. Por ende, ese objetivo es mi propia naturaleza actual en forma de potencial y que mi único trabajo es permitirme expresar constantemente el potencial que está dentro de mí hasta que de tanta amplitud, de tanto expresar aquello que soy yo, termine ampliándome y desde esa amplitud termine alcanzando el resultado que yo deseo. Correspondencia, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros nos relacionamos con nuestros objetivos desde una versión disminuida de nosotros mismos. Y cada vez que nos planteamos un objetivo, nosotros empezamos a preguntarnos qué tenemos que cambiar, qué es lo que no tenemos y necesitamos empezar a conseguir. Y desde allí empezamos a ignorar los recursos que nosotros actualmente tenemos y nunca expresamos aquello que somos nosotros, y como no expresamos aquello que somos nosotros, tratamos de convertirnos en alguien completamente distinto a lo que ahora somos, con la esperanza de que al convertirnos en alguien diferente tengamos el resultado que deseamos alcanzar. Y supongamos que lo alcanzamos, ¿sí? Cuando llegamos a ese resultado, no lo disfrutamos. ¿Por qué no lo disfrutamos? Porque es un resultado que hemos alcanzado de una forma que no es natural a nosotros mismos y empezamos a experimentar vacío. No, es que esto ya no me conecta tanto. Es que me esforcé por este objetivo que a lo mejor no sé si era en realidad lo que yo quería. ¿Te ha pasado eso? ¿Sí? Porque nosotros ignoramos lo que somos actualmente y al ignorarlo no vemos que dentro de nosotros está el potencial, valga la redundancia, en forma de potencial para alcanzar ese resultado. Y nos relacionamos desde un mecanismo más superviviente con los mismos objetivos que tanto alcanzamos a anhelar. Nosotros muchas veces nos entregamos demasiado a la conciencia y al entregarnos a la conciencia tenemos una tendencia a ignorar nuestra parte humana y resulta que nuestra parte humana, nuestro cuerpo es el vehículo que nos permite alcanzar esos resultados, pero lo ignoramos, ¿sí? Y resulta que en nuestro cuerpo se encuentran muchas de las grandes respuestas al por qué alcanzar los resultados que nosotros deseamos alcanzar, a veces es tan difícil. ¿Quién sufre constantemente la postergación, por ejemplo? ¿Sí? ¿Quién constantemente se llena de excusas? ¿Quién constantemente siente el deseo de abandonar ese objetivo que anteriormente se planteó? ¿Sí? O muchas veces, ¿quién simplemente se desconecta de ese objetivo? Y nosotros empezamos a creer que es natural. Porque decimos, no, es que ya no me emociona. Si no te emociona, ¿por qué te planteaste alcanzar ese objetivo? Si no es correspondiente a ti, ¿por qué surgió la idea de alcanzar ese objetivo? Si no es lo que tú quieres, ¿por qué empezaste a emprender un camino que te llevara a experimentar ese objetivo? Lo que pasa es que nos relacionamos con nuestros objetivos desde una imagen disminuida de nosotros mismos. Y al relacionarnos desde una imagen disminuida de nosotros mismos, lo que hacemos es que entramos en un proceso de supervivencia donde inteligentemente nuestro cuerpo empieza a defendernos de ciertos acontecimientos. Es decir, que aquí entra la biología a jugar un papel supremamente importante. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y hablemos del mecanismo instintivo, la parte más primitiva de nosotros. Voy a poner un ejemplo. La manada de leones, ¿sí? La manada de leones tiene un macho alfa y tiene otros leones que en función de su mismo instinto desean conquistar, desean explorar y conquistar
para poder llegar a ser en algún momento el macho alfa de la manada. Es nuestra naturaleza. El crecimiento, la exploración y la conquista es nuestra naturaleza humana. Aquel que me diga que es que no, yo no sueño con tener nada, yo no sueño con mejorar mis resultados, está negando su parte humana, porque en su momento la sufrió y empezó a reprimirla tanto a tal punto de que se desconectó de ella. Y no experimenta pasión por su vida. Crecimiento es igual a pasión, ¿sí? Entonces, como hace parte de la naturaleza instintiva, entonces llega el león que quiere ser el macho alfa y empieza a jugar un juego natural, instintivo, inteligente a nivel de supervivencia y empieza a compararse con el actual macho alfa y empieza a decir, no, espera, el macho alfa es más fuerte que yo, es más alto que yo, tiene los colmillos más afilados o más puntudos que yo, las garras son más resistentes que yo, tiene mucha mayor agilidad, mucha mayor flexibilidad y mucha mayor resistencia que yo. ¿Es inteligente ir a pelear con ese león? Por supuesto que no, porque nosotros estamos hechos para garantizar nuestra propia supervivencia incluso a nivel psicoemocional. Ahora estamos en un momento completamente distinto de la historia y de la evolución, ¿sí? Ahora no estamos peleando por ser el macho alfa de la manada, pero sí estamos tratando de alcanzar constantemente esos objetivos. Ese macho alfa termina siendo nuestros objetivos y nosotros de manera natural, de manera instintiva empezamos a compararnos ¿con qué? Con la versión mejorada de nosotros mismos que aún no somos y esperamos que no nos asuste experimentar ese resultado que tenemos enfrente. Si el resultado que nosotros tenemos enfrente es una versión mejorada de nosotros mismos, es evidente que quienes somos nosotros en este mismo instante no es suficiente para vivir ese resultado. Pero nosotros queremos vivir un proceso de lograr nuestros resultados sin pasar por un proceso de intermediación que me lleve del punto mínimo de potencial al punto máximo de la amplitud. Es decir, en el momento en el que yo empiezo a imaginarme a mí alcanzando el resultado más grande que hasta ahora me he podido imaginar, me va a dar miedo. ¿Por qué? Porque es natural, porque no tengo la capacidad de vivir ese resultado, porque si tuviera la capacidad de vivir ese resultado, ya lo estaría viviendo. En este mismo instante estoy viviendo los resultados que mi capacidad me permite vivir. Entonces, volvamos al ejemplo de la manada de leones. Cada vez que se activa un mecanismo de supervivencia, se activa a través de estos 4 mecanismos. Por un lado tenemos la parálisis, es evidente, nos paralizamos. El sometimiento, queremos emprender la huida, queremos luchar de manera desesperada. Ahora ya no tenemos que vivirlo de esta forma. Ya no hay con quién luchar, pero experimentamos otra cosa. La parálisis, por ejemplo, la reemplazamos por las excusas y por el estancamiento. ¿Por qué? Porque tengo miedo de vivir ese resultado porque no tengo la capacidad de enfrentarlo y administrarlo. Entonces prefiero sacar excusas y prefiero estancarme de manera inteligente a nivel de supervivencia. Entonces ahora resulta que ya no tenemos el sometimiento, pero tenemos la postergación. Ahora ya no tenemos la sensación de huida, pero sí queremos renunciar y abandonar aquello que en su momento nos planteamos. Ahora ya no queremos luchar, pero tomamos acciones desesperadas con la esperanza de decir que al menos lo estamos intentando. No estamos haciendo un carajo, pero al menos lo estamos intentando, ¿sí? Nuestros mecanismos de supervivencia siguen estando con nosotros y se activan cada vez que nosotros nos relacionamos de manera disminuida con nuestros objetivos. ¿Y cómo nosotros empezamos a experimentar estos mecanismos? A través, por ejemplo, cuando empiezo a paralizarme o empiezo a llenarme de excusas, empiezo a sentirme impotente. Como que quiero hacer demasiadas cosas y no encuentro la capacidad dentro de mí para poder hacerlas. Impotencia. Cada vez que tú sientes impotencia, cuando estás trabajando, cuando estás queriendo alcanzar tus objetivos, un mecanismo de supervivencia se ha activado en ti. Siguiente. Cada vez que experimentamos saturación, la postergación me lleva a la saturación. La postergación me termina llevando a llenarme de tantas cosas que son irrelevantes para el objetivo en sí, que termino llenándome de responsabilidades vacías solo para decir que estoy demasiado ocupado para no cumplir mis objetivos. Saturación, ¿sí? Siguiente punto, la sensación de huida. Me siento desconectado. Esto ya ni siquiera tiene sentido para mí. Esto ya no es tan importante. Es que cambié mi preferencia. ¿Sí? Es que eso fue algo que soñé en su momento. Y empezamos muchas veces también a vivir procesos de negación cuando nosotros, esas acciones desesperadas en realidad son una sensación de negación.
¿sí? Que no soy capaz de aceptar el punto en el que me encuentro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que cuando nosotros nos relacionamos de manera disminuida con nuestros objetivos, es inevitable que se activen tus mecanismos de supervivencia. Es inevitable. ¿Que el miedo es normal? Por supuesto que es normal porque te está protegiendo. El punto es, ¿por qué tienes miedo de alcanzar aquello que tú deseas? ¿Que la parálisis es normal? Por supuesto que es normal. El punto es, ¿por qué te sientes paralizado para ir a buscar algo que tú deseas experimentar en tu vida? Que son mecanismos de supervivencia que nosotros constantemente experimentamos. ¿Y esto qué tiene que ver con la conciencia? Lo cambia absolutamente todo. Porque resulta que para que un mecanismo sea activado, te lo vengo diciendo, se da única y exclusivamente porque la relación que tengo con mis objetivos va de un punto diminuto a un punto máximo sin intermediación. Veo mi objetivo ampliado desde una mirada disminuida. Un aplauso para Se me lo llevo. ¿Cómo no te va a dar terror si crees que para vivir ese resultado necesitas cambiarte? ¿Cómo no te va a dar terror alcanzar tus objetivos? ¿O cómo no te vas a paralizar si crees que para poder alcanzar tus objetivos no te alcanzan tus recursos actuales? Es natural a la experiencia. Y aquí es donde empieza a jugar un punto bastante importante, la conciencia. Conciencia y biología es una maravilla, ¿sí? Las dos juntas, tienes una herramienta de calibración supremamente potente. ¿Por qué? Apúntate esta frase que la pensé el otro día, o que simplemente llegó. Manifestación no tiene que ver con atracción, tiene que ver con acercamiento. Un aplauso. Acercamiento, pero no solo con tus acciones, sino con la expresión de aquello que tú eres. Es decir, que cuando yo veo un objetivo, tengo que reconocer que algo dentro de mí tuvo la capacidad de imaginar ese objetivo. Porque alguien que no tenga la capacidad de alcanzar ese objetivo, ni siquiera se lo plantearía. Un aplauso. Yo no sé si ustedes conozcan este tipo de personas que son cercanas, a lo mejor algunos de ustedes, o en función de su mismo proceso de desarrollo personal deciden alejarse de este tipo de personas, como que no sueñan en grande, como que no tienen una visión más amplia de la vida, como que simplemente quieren tener un sueldo mínimo. Está perfecto, no estoy para juzgarlo, simplemente estoy describiendo algo que pasa, ¿sí? Que no sueñan con viajar por el mundo, que quieren vivir de la pensión después de cierta edad y demás. Está maravilloso, yo no voy a entrar en esos temas, no es juzgable, pero es observable, ¿sí? Esas personas ni siquiera se plantean tener X cantidad de dinero, ni siquiera se plantean tener libertad financiera, ni siquiera se plantean viajar por el mundo. Muchas de estas personas ni siquiera se plantean salir del país, porque lo que son no les da para plantearse ese objetivo, ni siquiera lo conciben, porque no está en su naturaleza. Pero si tú te planteas un objetivo, es más, si tú estás acá con la esperanza o con la ilusión de aprender a alcanzar un resultado, es porque es natural a ti. Pero nosotros lo desnaturalizamos al tratar de cambiar la naturaleza que nos permitió conectar con ese objetivo para convertirnos en alguien más. Y si yo me convierto en alguien más, naturalmente no voy a alcanzar los mismos resultados que naturalmente se deberían de dar porque es mi propia naturaleza. Y desde allí espero que la vida sea fluida si yo la desnaturalicé desde hace algún tiempo, cuando dejé de verme. ¿Cómo vas a vivir un proceso de logros de objetivos, de alcanzar tus metas de manera fluida, si tú mismo te estás desnaturalizando? ¿Puedes contemplar esto? ¿Puedes verlo? ¿Cómo quieres fluir? ¿Cómo quieres que se te dé de manera pacífica y de manera amorosa si no te estás viendo? Y como no te estás viendo, no tienes la más mínima idea de qué es lo que puedes hacer con eso que tú estás viendo. Y como no puedes ver lo que puedes hacer con eso que tú estás viendo, empiezas a verlo en alguien más.
y empiezas a tratar de hacer lo que otra persona está haciendo sin siquiera preguntarte si es natural a ti. Un aplauso. Simplemente no es correspondiente. Pero no es porque no sea correspondiente contigo, porque si te planteaste ese objetivo es porque en algún punto hay correspondencia. Es porque no es correspondiente con la visión que tienes de ti mismo, porque la has decidido ignorar. La has decidido ignorar. Cuando yo veo enfrente mis objetivos y digo, lo único que necesito hacer es expresar naturalmente eso que soy yo, no me va a dar miedo. Porque en medio de este proceso, dale. Porque en medio de este proceso, lo único que necesito es decir, tengo que seguir siendo yo de una mejor manera. Cada vez de una manera más amplia. Que eso que soy yo se va a seguir ampliando y va a tener una mayor capacidad. Y cuando tenga una mayor capacidad, va a ser tan amplia a nivel de correspondencia que va a ser equivalente a la versión mejorada que ese objetivo me está planteando. Y cuando tú lo alcances, va a surgir una nueva idea correspondiente a tu nueva naturaleza. Y desde allí te mueves constantemente. Entonces, si tú dices, si yo soy la abundancia, si yo soy el amor, si yo soy libertad a través de todo esto, ¿cuál es la mejor manera que tengo de expresar esa abundancia, esa libertad y ese amor? Lo expreso de esa manera y desde allí no estoy esperando que en algún momento de mi vida alcance un resultado para experimentar abundancia, libertad y amor, porque ya lo estoy experimentando. Entonces el proceso se convierte en una reafirmación constante de ¿qué? Abundancia, libertad y amor. Consigo el resultado para darme cuenta de que soy abundante, siento mucha libertad y soy también amor. Y desde allí no necesito ese resultado. Desde allí lo único que digo, ese objetivo soy yo. Solo que me está mostrando una ruta. No es una exigencia. No es una exigencia. Es una ruta, una brújula. Tu objetivo te muestra lo que tú eres. Y tu objetivo te muestra cómo puedes expresar eso que tú eres. ¿Qué sentido tiene para nosotros salirnos de allí con la esperanza que después de tomar una carretera diferente lleguemos al mismo punto? No tiene ningún sentido. Es una brújula, no es un tope. No es un tope. Es una orientación para que tú digas, esto es lo que soy, allá quiero llegar. ¿Cuál es el primer paso que necesito dar que me saque de donde estoy y me lleve al punto donde quiero llegar? No qué necesito hacer para convertirme en. Desde donde estoy, ¿cuál es el primer paso? Y para mí esto funciona como un GPS. Cuando tú colocas el punto de llegada, automáticamente el GPS, Waze, Google Maps, lo que sea que utilices, te dice punto de partida, tu ubicación actual. No te dice tienes que dirigirte primero a tal punto y allá sabrás a dónde llegar. El GPS te dice, y es más, que si no tienes activado el GPS, te obliga el dispositivo a activar el GPS. Lo más importante no es dónde quieres llegar, lo más importante es dónde tú estás en este mismo instante. Un aplauso. Y entonces a raíz de esto, ¿cómo? ¿Lo puedes llevar a la metáfora del león? Claro. El punto más importante no es qué necesito para vencer a este león. El punto más importante es cuáles son mis habilidades, cuáles son mis carencias y cómo las puedo ampliar, cómo las puedo desarrollar, cómo las puedo trabajar. ¿Quieres tener mejores resultados? ¿Quieres tener más clientes? Mejora tu capacidad de ayudarlos. Por ejemplo, ¿eso a dónde te lleva? No a mirar a cuántos clientes quieres recibir, sino a cuántos clientes puedes apoyar. Cuando tu capacidad de apoyar a las personas se incrementa, adivina qué va a pasar. Al universo no le gusta el vacío. Van a llegar. Entonces a veces nos perdemos demasiado mirando hacia el futuro y olvidamos lo que tenemos en este mismo instante. Y como lo olvidamos, no sabemos cómo sacarle provecho a esto. ¿Cómo puedes mejorar
tu capacidad de ayudar a las demás personas? Es una pregunta que yo me he hecho durante todo este año y yo tengo claridad que el momento en el que no alcanzo un objetivo es porque no es correspondiente a mi capacidad de administrarlo actualmente. ¿Significa que la vida me detesta? Por supuesto que no, me ama tanto que no me envía un resultado que no soy capaz de administrar. Entonces, el punto de partida no es a dónde quieres llegar, es dónde tú estás. Porque resulta que no es quién eres, eso siempre va a estar garantizado. Que incluso si no supieras quién eres, lo estarías haciendo en este mismo instante, aunque tú no estuvieras dándote cuenta. Eso está garantizado. Aunque tú no lo veas, está garantizado. Entonces, felicitaciones, no tienes que convertirte en nadie diferente. Puedes dejar de sufrir tratando de convertirte en una persona diferente para que después de alcanzarlo empieces a sufrir por ser una persona diferente. Que es el ser humano es el único que pasa años tratando de construir una identidad para después empezar a sufrir de ella. Entonces, da igual lo que tú seas, síguelo siendo en este mismo instante, que no es lo que tú quieres alcanzar, porque eso también lo sabes. El punto es, ¿qué estás viendo de ti? ¿Qué estás viendo de ti? Estás viendo carencia en ti. Estás viendo una imagen disminuida en ti. Incluso tus propios conflictos y tus propios miedos son irrelevantes. Son justificaciones que la mente se inventó para no aceptar que estás en el punto en el que estás. Que no te hace falta mayor confianza, que es algo que te lo contaste. Porque para ser quien eres no necesitas confiar. Para convertirte en alguien distinto sí necesitas confiar. Pero para ser lo que tú eres, ahí en este mismo instante, piensa, estás siendo tú. Da igual, algunos tienen cara de traumados, estás siendo tú. ¿Sí? Pero estás siendo tú. Siempre estás siendo tú y tu objetivo siempre va a estar ahí. Tu función es mirarte. ¿Y qué significa mirarte? Saber dónde estás, con tus recursos y con tus carencias, con tus virtudes y también con tus debilidades, con tus luces y con tus sombras también. Pero ignoramos demasiado estos aspectos conflictivos de nuestra identidad cuando también le podemos sacar mucho beneficio. Ahora quiero hacer esto, pero me da miedo. Perfecto, ¿cuál es el primer paso que podría dar que no me genere miedo? Sabiendo que al final voy a terminar llegando a ese resultado. Está garantizado. ¿Durante cuánto tiempo? Es irrelevante porque ya te estás disfrutando a ti. Si estás disfrutando del proceso de plantearte un objetivo, estás disfrutando del proceso de alcanzar un resultado, da igual cuando alcances el resultado, todo el tiempo es una reafirmación constante de disfrutarte a ti viéndote a ti. Da igual, porque al final lo que quieres detrás de ese resultado es disfrutarte, es llegar a la meta y decir, lo logré. Pero es que ahora mismo también lo estás logrando, solo que no lo estás viendo, porque no te estás disfrutando. Al final de ese resultado lo único que quieres decir es, estoy en paz, pero puedes estar en paz antes de tener ese resultado mientras vives ese proceso. Y como ya tienes lo que ese resultado te está garantizando, tu única función que es expresar lo que ves en ti. Y cuando expreses lo que ves en ti te vas a dar cuenta de que llegas a ese resultado, cuando te des cuenta que estás expresando lo que eres, dejas de sufrir por alcanzar ese resultado. Y cuando lo alcances, dejas de sufrir por evitar que se pierda ese resultado que sufriste alcanzándolo. Nos movemos de sufrimiento en sufrimiento. Sufro por alcanzarlo y sufro porque no se pierda. Entonces al final ese resultado no me dio la paz que me prometió, me llevó a otro sufrimiento. Y no me doy cuenta que quien decidió sufrir desde el primer punto he sido yo. Y responsabilizo a mis resultados de que me den felicidad. Y cuando no me dan felicidad, no, esto no es para mí. Y si no es para ti, ¿por qué lo pensaste? Y si no es para ti, ¿por qué te emocionó? Y si no es para ti, ¿por qué un día decidiste intentarlo? ¿No será que te relacionaste con tus objetivos desde una versión disminuida? Manifestación no tiene que ver con que pienses en tu objetivo. Desde mi perspectiva, manifestación tiene que ver con verte y saber qué es lo que es correspondiente a ti. Porque cuando tú te ves, ¿sí?,
se acaban los conflictos del no merecimiento, se acaban los conflictos del no soy capaz, se acaban los conflictos del no puedo. ¿Que voy a experimentar miedo muchas veces? Seguramente sí, pero ¿en qué momento sentir miedo se convirtió en un no puedo hacerlo? ¿En qué momento paso de sentir miedo a un no puedo hacerlo? ¿En qué momento paso de sentir miedo a un no me merezco vivir esto? Son tus interpretaciones. No es una realidad, son tus interpretaciones. Y desde allí, la pregunta más importante siempre va a ser, ¿cómo te estás viendo? ¿Cómo te estás viendo a ti? Y es que no tienes que verte de ninguna forma. Lo único que tienes que hacer es mirarte y decir, esto soy yo. Y conocerte no tiene que ver, conocerte se acerca más a escucharte y sentirte que a recordarte. Un aplauso.